Solo a dos voces. Un programa sobre música y poesía, escrito y realizado por Eduardo López Caramillo, para la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte de Pereira. Solo a dos voces. Presencia de Octavio Paz. Conocí a Octavio Paz en el verano de 1969, cuando tuve la oportunidad de ser su discípulo en dos seminarios sobre poesía contemporánea, dictados en el Departamento de Español de la Universidad de Pittsburgh. El señor Paz tenía entonces 55 años, acababa de publicar su libro Marcel Duchamp o El Castillo de la Pureza, y las prensas de la editorial Joaquín Mortis imprimían en México Ladera Este, un libro que recoge los poemas escritos durante la larga permanencia de su autor en la India y en otros países del lejano Oriente. Un año antes, en 1968, Octavio Paz había renunciado espectacularmente a su cargo de embajador en Delhi como protesta por la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco bajo el gobierno del licenciado Adolfo López Mateos, entonces presidente de México. El señor Paz llegaba a Pittsburgh precedido por su reputación de ser uno de los escritores más sobresalientes en el mundo de habla hispana y uno de los poetas vivos más importantes del siglo XX. Su amable sencillez, su profunda erudición y el acento de su voz, pausada y precisa, nos dejaron a todos, profesores y estudiantes, la impresión de que aquel hombre célebre era también un sabio. Hoy en día, cuando Octavio Paz tiene 76 años y ha publicado más de 30 volúmenes de poesía y prosa admirables, el premio Nobel que acaba de otorgarle la Academia Sueca es también el reconocimiento a una existencia muy lúcida, apasionadamente dedicada a la literatura y al arte, así como a la crítica de los valores que imperan en las sociedades contemporáneas. No es exagerado afirmar que la obra de Octavio Paz es mejor conocida y ha sido más influyente en Europa, Japón o los Estados Unidos que en la misma América Latina. La razón es muy simple. Muy tempranamente, desde sus comienzos como escritor, Octavio Paz rompió con el comunismo y con las ideologías políticas que se inspiraban en los modelos propuestos por la Unión Soviética. En la actualidad, después de la revelación de los monstruosos crímenes de Stalin y del reciente desplome de las dictaduras en los países tras la cortina de hierro, es fácil para un intelectual latinoamericano confesar su rechazo a ciertas formas de esclavitud intelectuales y físicas nacidas de una mala interpretación de los textos marxistas. Otra cosa, en cambio, era defender esta misma actitud en décadas pasadas
cuando para ser artista o escritor en América era preciso ser también marxista. El éxito literario entre nosotros estaba condicionado a que el escritor se confesase de izquierda. Como es obvio, frente a los ominosos regímenes políticos que han imperado en América, la izquierda, con su rechazo del imperialismo y su predicación en favor de los desposeídos, era bastante preferible a las depredaciones y al servilismo político y religioso que han defendido las derechas. Así las cosas, la voz de Octavio Paz fue tergiversada por los fanáticos y su lúcida crítica del mundo moderno, capitalista o comunista, simplemente no ha sido tomada en cuenta entre nosotros. El propósito de esta serie de programas será el de presentar la vida y la obra de Octavio Paz, considerándolo como un testigo de nuestro tiempo. Intentaremos seguir su trayectoria de hombre y de creador, tomando como referencia su propia inmersión en el acontecer artístico del siglo XX. Para comenzar, presentamos en esta oportunidad la transmisión de una entrevista para la radiodifusión española en el programa Esbozos del escritor Severo Sarduy. Octavio Paz improvisa en él sobre algunos de los temas que lo han interesado en su madurez. Confiesa su opinión sobre otros grandes creadores como Marcel Duchamp, John Cage, José Lezama Lima y Antonio Tapies, y hace referencia al Oriente como una vía de solución a las múltiples contradicciones de la sociedad contemporánea. En 1914, Octavio Paz es una de las figuras capitales de la literatura hispánica contemporánea. Sus libros de poemas y sus ensayos representan no solo el cenit de la escritura americana, sino también una lucidez y una vivencia universales. En su vasta producción podemos citar Libertad bajo palabra, de 1958, Salamandra, de 1962, Ladera Este, de 1969, entre los libros de poemas. Y para limitarnos solo a algunos de los títulos más sobresalientes de sus ensayos, El laberinto de la soledad, un clásico del pensamiento mexicano, de 1950, El arco y la lira, de 1956, Apariencia desnuda, de 1973, Conjunciones y disyunciones, de 1969, y El mono gramático, de 1974. Octavio Paz, que ha residido varias veces en París, está marcado sobre todo por el surrealismo francés, por su asistencia a los círculos de Breton, por la instancia del sueño, del inconsciente, de lo hermético y de lo mágico que este movimiento imprimió al siglo. Pero esa apertura del surrealismo le permitió precisamente en un acto inaugural comprender y descifrar a cabalidad la cultura de su país, las antiguas y vastas zonas del saber precortesiano, el México de la conquista y de la colonia, el de las iglesias barrocas resplandecientes de oro, y también el mismo surrealismo le permitió más tarde interpretar y vivir el Oriente, no desde el exterior de la lógica y la religión occidentales, sino desde su propia tradición y su sabiduría. Pero una de las últimas pasiones de Paz, articulada con el surrealismo, es Marcel Duchamp, de modo que comenzamos con una evocación de este personaje que marcó el siglo, que fue el amigo de Paz y la persona que centró con el enigma de sus obras la prosa ensayística del autor mexicano. Sí, efectivamente. Bueno, en el caso de Duchamp
se cruzan muchas influencias. Por una parte, a mi juicio, es el descendiente directo de la poesía simbolista. Por ejemplo, a través de un poeta como Laforgue. Por otra parte, es la negación violenta, total, del simbolismo. Es un cruce también entre los Estados Unidos y Europa. Es uno de los primeros franceses que sintió la fascinación por América, y especialmente por la América sajona, por los Estados Unidos, aunque como usted sabe, también estuvo en Buenos Aires. De modo que en Duchamp hay cruce de caminos. Se cruza además la tradición de la vanguardia más racional, más escéptica, más destructiva, más negadora, es decir, Dada, con el mundo del sueño. En algunas confesiones autobiográficas, Duchamp ha dicho una cosa muy importante. Ha dicho, la diferencia entre la posición de los dadaístas y mi pintura es esta. El gesto típico de Dada era coger un metro y romperlo. Yo, en cambio, encontré el metro elástico. ¿Recuerda usted esto de...? Bueno, esto significa que hay un elemento onírico en la obra de Duchamp que no aparece en el dadaísmo. Al evocar a Duchamp hay una oposición, un contrapunto que se impone. El otro pintor que marca la figuración y el siglo, no con su silencio como Duchamp, sino con la masividad de su producción, no con la ausencia de la obra, sino con su intensidad y su expresión. Bueno, porque esa nada fue una nada, por una parte, fue una nada de contemplación. Por otra parte, la actividad de Picasso fue prodigiosa, fue admirable, pero en cierto modo fue una suerte de donjuanismo del arte. En cambio, en la pasión de Duchamp hay un elemento muy importante, que es el elemento de la renuncia. Y hay otro elemento igualmente importante, que es el elemento de la contemplación. Y la balanza entre renuncia y contemplación, el eje, diríamos, es la ironía. Esa es una cosa muy importante que el arte moderno no posee. El arte moderno posee el humor dada, el humor surrealista, el humor de Jarry, pero en Duchamp aparece algo mucho más antiguo y que es realmente socrático, diríamos, la ironía, y que aparece, claro, está también entre los chinos, que él no leyó probablemente, pero si usted recuerda a Chuang Tzu, bueno, la figura de Chuang Tzu se parece mucho a la figura de Duchamp. Pero este personaje contradictorio de Duchamp, como Salvador Dalí, tiene un aspecto irónico, histriónico. ¿Es un sabio o un payaso? Bueno, hay la tradición. Duchamp, a mi juicio, recoge la tradición alquímica, pero no solamente la tradición alquímica, yo creo que recoge también la tradición hermética en sentido más amplio, incluyendo en esto también el papel fundamental del amor y también las especulaciones neoplatónicas sobre el amor. Esta es una de las corrientes, pero Duchamp introduce la negación a través de la ironía. Es decir, el filósofo es el hombre de los sistemas, es el hombre de las ideas. El sabio es el hombre de las historietas. Platón construye sistemas, Sócrates no construye sistemas. Sócrates conversa con sus amigos. Lao Tse hace un poema cósmico sobre la realidad del universo. Chuang Tzu cuenta unas anécdotas. Bueno, Duchamp pertenece al segundo grupo. Es un sabio, diríamos, y en ese sentido es un payaso. Duchamp gusta del disfrazamiento, de la mímesis, del travestismo. ¿Qué hay detrás de esa pulsión de simular, de desaparecer, de ser otro? Bueno, yo creo que cuando se viste de mujer
Duchamp introduce otra vez la ambigüedad. Usted sabe que fue un hombre que fue particularmente amigo de las mujeres, que tuvo muchos amores y amoríos. Yo creo que estos disfraces de Duchamp, como cuando se afeita la frente, el cráneo, cuando se disfraza de mujer, en fin, todo esto, cuando se desnuda y aparece como Adán desnudo en un ballet célebre, todo esto implica la destrucción de la personalidad. Duchamp fue un hombre que estaba condenado a ser Duchamp, pero que negó continuamente el personaje Duchamp. Esto también es muy importante. Se habla mucho de Duchamp como negador de la obra. Eso, en ese sentido, es lo contrario de Picasso. Evidentemente, en Picasso lo que más nos importa es la obra. En cambio, en Duchamp lo que más nos importa es la distancia que él establece entre la obra y el que la contempla. Hay una zona de silencio, una distancia que permite ver a la obra con ironía y con ambigüedad, ver la otra parte de la obra, que es el vacío, que es la nada. Pero hay también un Duchamp empeñado en destruir al personaje Marcel Duchamp. Es decir, esto es lo contrario exactamente de un Dalí, por ejemplo, y de tantos artistas, de un Jarry. Jarry, quizá el personaje Jarry fue más importante, probablemente, que el poeta. Y lo mismo ocurre con Salvador Dalí. Es mucho más divertida, mucho más interesante su personalidad que su obra. En el caso de Duchamp hay otra vez esta dialéctica de la negación que impide, que lo lleva a negar al personaje de Duchamp y así a salvar lo que él tiene de humano. El heredero de la ironía de Duchamp y de su práctica de la obra de arte como surgimiento de lo inesperado, de lo incongruente y de lo absurdo, como en un Cohen japonés, no es John Cage. Cinco sonetos de Octavio Paz, tomados del poemario Primer Día, escrito en 1935. Inmóvil en la luz, pero danzante, tu movimiento a la quietud que cría, en la cima del vértigo se alía, deteniendo, no al vuelo, sí al instante. Luz que no se derrama, ya diamante, fija en la rotación del mediodía. Sol que no se consume ni se enfría, de cenizas y llama equidistante. Tu salto es un segundo congelado, que ni apresura el tiempo ni lo mata, preso en su movimiento ensimismado. Tu cuerpo de sí mismo se desata, y cae y se dispersa tu blancura, y vuelves a ser agua y tierra obscura. El mar y tú, plural espejo. El mar de torso perezoso y lento, nadando por el mar, del mar sediento. El mar que muere y nace en un reflejo. El mar y tú, su mar, el mar espejo. Roca que escala el mar con paso lento. Pilar de sal que abate el mar sediento. Sed y vaivén,
y apenas un reflejo. De la suma de instantes en que creces, del círculo de imágenes del año, retengo un mes de espumas y de peces, y bajo cielos líquidos de estaño, tu cuerpo que en la luz abre bahías al oscuro oleaje de los días. Del verdecido júbilo del cielo, luces recobras que la luna pierde, porque la luz de sí misma recuerde relámpagos y otoños en tu pelo. El viento bebe viento en su revuelo, mueve las hojas, y su lluvia verde moja tus hombros, tus espaldas muerde, y te desnuda y quema y vuelve hielo. Dos barcos de velamen desplegado, tus dos pechos. Tu espalda es un torrente, tu vientre es un jardín petrificado. Es otoño en tu nuca, sol y bruma. Bajo del verde cielo adolescente, tu cuerpo da su enamorada suma. Bajo del cielo fiel, junio corría, arrastrando en sus aguas dulces fechas, ardientes horas en la luz deshechas, frutos y labios que mi sed hacía. Sobre mi juventud, junio corría. Golpeaban mi ser sus aguas flechas, despeñadas y obscuras en las brechas que su avidez en ráfagas abría. Ay, presuroso junio nunca mío, invisible entre puros resplandores, mortales horas en terribles goces. ¿Cómo alzabas mi ser, crecido río, en júbilo sin voz, mudos clamores, viva espada de luz entre dos voces? Cielo que gira y nube no asentada, sino en la danza de la luz huidiza, cuerpos que brotan como la sonrisa de la luz en la playa no pisada. Qué fértil sed bajo tu luz gozada, qué tierna voluntad de nube y brisa, en torbellino puro nos realiza y mueve en danza nuestra sangre atada. Vértigo inmóvil, avidez primera, aire de amor que nos exalta y libra. Danzan los cuerpos su quietud ociosa, danzan su propia muerte venidera, arco de un solo son en el que vibra nuestra anudada desnudez dichosa. Es probable, en Cage desde luego hay ese elemento dada, taoísta y zen.
Pasemos ahora a otro caballero criollo, el señor del barroco sudamericano, José Lezama Lima. Octavio Paz nos habla de este gran poeta que en otra vertiente del barroco, diferente y complementaria de la suya, decide la especificidad y las transformaciones del español de América y construye con su teoría de las eras imaginarias toda una cosmovisión. Con Lezama yo tuve una amistad desde el principio. Yo recibía la revista Espuela de Plata en México, y también otra pequeña revista que él hacía con sus amigos, con Vitier y con otros poetas cubanos de la época, que se llamaba Nadie Parecía, y que es una línea de San Juan de la Cruz, como quizá usted sepa, ¿no? Y después, claro, seguí todas las aventuras editoriales de Lezama Lima como gran animador de la cultura en América Latina, en Cuba fundamentalmente, pero también en América Latina. Incluso yo me acuerdo que le escribí una carta a él o a Viti diciéndoles que el grupo más interesante en ese momento en la literatura hispanoamericana era el grupo cubano. Y no me arrepiento de haberlo escrito, creo que tuve razón. Tuve razón porque en Cuba en ese momento había 3 o 4 poetas de primer orden, Lezama Lima, Vitier, Eliseo Diego, Fina García Marrús, Gastón Vaquero, Virgilio Piñero, Lorenzo García Vega, en fin, todo este grupo excelente. Y claro, el que me impresionó desde el principio, porque era muy distinto a todos, fue Lezama Lima. Se habla del barroco de Lezama Lima, sí, pero hay que usarlo con cierta precaución, a mi juicio, aunque yo sé que usted ha escrito muy brillantes ensayos sobre el barroco y también sobre Lezama Lima, porque en el barroco hay la línea y la arquitectura, y entonces en el barroco hay una suerte de complicación de la línea. En cambio, en Lezama Lima, lo que es fundamental es la substancia, el oleaje verbal. En fin, hay por una parte, a mi juicio, colinda con lo oceánico, con el mar y con las grandes vegetaciones de la selva también. Pero por otra parte, colinda con un arte extraordinario, y que él era muy afecto a esto, con la gastrosofía. Hay en Lezama Lima una especie de no solamente de oleajes, de colores, de formas en los poemas, sino también de sabores. Hay un sabor en Lezama Lima, y esta es una cualidad que muy pocos poetas modernos tienen. Bajo tu clara sombra, un poema de 1938. Bajo tu clara sombra, vivo como la llama al aire, en tenso aprendizaje de lucero. Tengo que hablaros de ella. Suscita fuentes en el día, puebla de mármoles la noche. La huella de su pie es el centro visible de la tierra, la frontera del mundo, sitio sutil, encadenado y libre. Discípula de pájaros y nubes, hace girar al cielo. Su voz, alba terrestre, nos anuncia el rescate de las aguas, el regreso del fuego, la vuelta de la espiga, las primeras palabras de los árboles, la blanca monarquía de las alas. No vio nacer al mundo, mas enciende su sangre cada noche con la sangre nocturna de las cosas, y en su latir reanuda el son de las mareas que alzan las orillas del planeta, un pasado de agua y de silencio, y las primeras formas de la materia fértil. Tengo que hablaros de ella, de su fresca costumbre de ser simple tormenta, rama tierna. Mira el poder del mundo, mira el poder del polvo, mira el agua, mira los fresnos en callado círculo, toca su reino de silencio y savia, toca su piel de sol y lluvia y tiempo, mira sus verdes ramas cara al cielo, oye cantar sus hojas como agua.
Mira después la nube, esa ceguera alada por el cielo, anclada en el espacio sin mareas, alta espuma visible de celestes corrientes invisibles. Mira el poder del mundo, mira su forma tensa, su hermosura inconsciente, luminosa. Toca mi piel de barro, de diamante. Oye mi voz en fuentes subterráneas. Mira mi boca en esa lluvia oscura, mi sexo en esa brusca sacudida con que desnuda el aire los jardines. Toca tu desnudez en la del agua. Desnúdate de ti, llueve en ti misma. Mira tus piernas como dos arroyos, mira tu cuerpo como un largo río. Son dos islas gemelas, tus dos pechos. En la noche tu sexo es una estrella, alba, luz rosa entre dos mundos ciegos, mar profundo que duerme entre dos mares. Mira el poder del mundo. Reconócete ya al reconocerme. Un cuerpo solo, solo un cuerpo como día derramado y noche devorada, la luz de unos cabellos que no apaciguan nunca la sombra de mi tacto, una garganta, un vientre que amanece como el mar que se enciende cuando toca la frente de la aurora, unos tobillos, puente del verano, unos muslos nocturnos que se hunden en la música verde de la tarde, un pecho que se alza y arrasa las espumas, un cuello, solo un cuello, unas manos tan solo, unas palabras lentas que descienden como arena caída en otra arena. Esto que se me escapa, agua y delicia oscura, mar naciendo o muriendo, estos labios y dientes, estos ojos hambrientos me desnudan de mí, y su furiosa gracia me levanta hasta los quietos cielos donde vibra el instante, la cima de los besos, la plenitud del mundo y de sus formas. Deja que una vez más te nombre, tierra. Mi tacto se prolonga en el tuyo sediento, largo, vibrante río que no termina nunca, navegado por hojas digitales, lentas, bajo tu espeso sueño verde. Tibia mujer de somnolientos ríos, mi pabellón de pájaros y peces, mi paloma de tierra, de leche endurecida, mi pan, mi sal, mi muerte, mi almohada de sangre, en un amor más vasto, te sepulto. Otra de las coordenadas de la obra de Paz, la pintura, su análisis profundo de la figuración, su percepción tan minuciosa de Richard Dad, el pintor inglés, y finalmente su percepción poética de la obra de Tapies, que en su intensidad y su presencia en la tela, de cierto modo recuerda el impacto del significante fonético en la obra de Paz. Yo creo que Tapies cada pintor es distinto y Tapies tiene una personalidad única, no se parece a nadie. A mí me parece que lo interesante de Tapies justamente, por una parte, es la importancia de la materia. Es un pintor para el cual la materia es la realidad primordial. Para otros pintores, a veces, la realidad primordial es la línea. En cambio, para Tapies, las texturas es lo fundamental. Pero este gusto por la materia es un gusto casi, diríamos, de albañil, es de un albañil metafísico. El albañil metafísico, que es Tapies, no deja surgir en Occidente algo de la ladera este, del Oriente. Sí, pero entendiendo en la palabra albañil, entendiendo al hombre que lidia cuerpo a cuerpo
con el cuerpo del mundo, con las sustancias. Y por metafísico, no a un filósofo profesional, sino, como en el caso de Duchamp, a una suerte de sabio. Es decir, en Tapies otra vez hay el eco oriental. Como usted sabe muy bien, Tapies es un gran lector de budismo zen, de taoísmo. Es un hombre que se ha empapado en Oriente también. Sabemos muy bien que parte, que la vertiente, la ladera del este es tan importante como la del oeste. Dimensión capital en la obra de Paz, el Oriente, la presencia del Oriente como espacio del pensamiento y de la tradición. Cercanía de los grandes árboles, de lotos dorados en algún estanque budista, de las ruinas de un observatorio que ha devorado la humedad milenaria, de un palacio rosado y transparente. Presencia de la India, del verano indio, de los dioses brahmánicos, benévolos o temibles, y de las sutras del budismo. Bueno, mire usted, hay dos perspectivas para ver esto. La primera es la de la mera sensibilidad. Yo creo que en Oriente aprendí a ver ciertas cosas que yo no veía en Occidente. Mis sentidos se afinaron. Por ejemplo, digamos, en el caso de la música. Aprendí a oír la música india, que es muy compleja y es muy difícil, y al mismo tiempo es muy simple, es melódica. Es una línea melódica simplemente la música india. Pero también aprendí la vehemencia en los colores y la retención en los colores. Es decir, fue un aprendizaje de la sensibilidad, de la piel. Aprendí a andar descalzo, por ejemplo, a coger con los pies objetos, cosa que yo no sabía. Los occidentales usamos nada más las manos. Y de pronto me di cuenta que los pies también sirven, que los pies, que los pies forman parte de nuestra inteligencia y de nuestro cuerpo. Eso por una parte. Así es que diríamos que fue un aprendizaje sensual y sensible. Pero por la otra, en Oriente, tuve también, me inicié a cierto tipo de formas poéticas. Por ejemplo, a la concisión extraordinaria de la poesía china y del haiku japonés y del tanka japonés. En este aspecto, la poesía de la India me deja un poco frío, excepto la poesía popular y la poesía de algunos grandes místicos, tántricos sobre todo. El resto de la poesía india, de la poesía sánscrita, me parece demasiado elocuente, demasiado sabia. Me recuerda al arte alejandrino de la decadencia. En cambio, en la poesía del Extremo Oriente encontré algo que para mí, poeta hispanoamericano, fue muy importante: el aprendizaje del silencio, saber fijar los límites de la frase, por ejemplo, la reticencia, el poder de la reticencia. La pregunta o el enigma que todo escritor se plantea alguna vez como definición de su capacidad expresiva, como límite de su espacio y su significación, el estilo. ¿Qué es el estilo? El estilo es aquello contra lo cual el escritor debe luchar. Hay del escritor que es prisionero de su estilo. Todos, si tenemos un poco de talento y un poco de sensibilidad, creamos un estilo que es nuestro. Ese estilo nuestro, naturalmente, es simplemente una modulación, un acorde en la gran música de los estilos de cada época. Cada época tiene un estilo. Pero yo creo que el gran arte sobrevive a los estilos. Hablaba de la
de por qué siento cierta frialdad ante la gran poesía india. Evidentemente es una gran poesía. Pues siento frialdad ante ella porque es una poesía cargada de estilo. Eso me ocurre también, no con Góngora, pero con muchos poetas barrocos. El Occidente y su violencia en oposición al espacio calmo del budismo. ¿Qué salida tiene nuestra civilización empecinada en la continuidad de sus mitos, de su sentido de la producción, de su ideología del rendimiento? ¿Hay en la filosofía occidental un asomo de su propia crítica, de su propia contradicción? Y el gran mensaje del budismo, para adaptarse a Occidente, ¿no tendrá que cambiar en algo la negatividad, la vacuidad a que pretende su práctica? Bueno, yo creo que si Occidente va a recobrar la salud espiritual, tendrá que descubrir al budismo. Y esto es una vieja verdad. Esto lo han dicho desde el siglo pasado espíritus como Schopenhauer e incluso Nietzsche estuvo profundamente interesado en el budismo, como usted sabe. Pero creo que el budismo, para encarnar y desencarnar, diríamos, en Occidente, tiene que cambiar radicalmente en algunas cosas. Digamos, el presupuesto fundamental del budismo y en general de todas las religiones orientales es la idea de la transmigración. Bueno, esta es una idea que nosotros no podemos entender, que la hemos abandonado desde la antigüedad. Platón pensó en la transmigración, algunos de los presocráticos, Empédocles, pero no creo, los estoicos también, algunos de los estoicos pensaron en esta posibilidad porque creían en el tiempo circular. Pero desde la irrupción del monoteísmo judeocristiano, de la ruptura del viejo tiempo circular pagano, esto es imposible. No creemos en la rueda de la existencia o de las existencias. Entonces, el budismo que nosotros podemos aceptar tendrá que ser un budismo que en cierto modo cambie algunos de sus presupuestos. Pero creo que lo fundamental del budismo, es decir, la crítica de la existencia, por una parte, la reconciliación entre la vertiente negra y la vertiente blanca, entre la vida y la muerte, y sobre todo la asunción final, la conjunción final entre el ser y la nada, que eso es sunyata para el budismo. Todo esto yo creo que es lo que nos puede salvar. En oposición a lo frondoso y lo barroco de la poesía sudamericana, ¿cómo se ve la poesía francesa? ¿Qué espacio es el suyo? ¿Qué fuerza la de sus creadores? Bueno, yo creo que la poesía en Francia hoy pasa por un periodo de desencarnación. Es necesario que encarne otra vez. Y para encarnar otra vez, para que vuelva a tener cuerpo la poesía, yo creo que es necesario que la poesía sea no solamente escritura, signo sobre la página, sino también palabra en el aire. La poesía entra no solamente por los ojos, sino por las orejas. Y desde luego, la poesía no entra por la cabeza. Y en esta forma llegamos al final de este espacio, el primero de una serie de programas dedicados a presentar entre nosotros la vida y la obra del poeta Octavio Paz. Eduardo López Jaramillo en la realización y Jairo Arango Castaño en los controles, deseamos a todos ustedes un buen fin de semana. Solo a dos voces. Un programa sobre música y poesía, escrito y realizado por Eduardo López Jaramillo, para la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte de Pereira.
solo a dos voces.